Cancelamos la mudanza por mis padres y él casi lo pierde todo. Lo que pasó después me rompió el corazón y ahora necesito que vean cómo intentamos arreglarlo. No creerás el resultado. Nunca imaginé que llegaría al punto de pedir ayuda a otras personas, pero sinceramente, no sé qué hacer. Mi novio y yo habíamos planeado vivir juntos desde hace meses. Ya hablábamos de muebles, de cómo distribuiríamos los gastos y de los pequeños rituales de la vida compartida. Todo eso me parecía natural y cercano, algo que nos ayudaría a sostenernos mientras terminábamos nuestros estudios y empezábamos a construir algo propio. Me da vergüenza admitir que hablé antes de tiempo, pero lo hice con la intención de ilusionarnos y ponernos una meta común, no para prometer algo que no pudiera cumplirse. El día que se lo dije a mis padres pensé que al menos escucharían con calma aunque no compartieran la idea. Esperaba preguntas, dudas o una conversación larga. Nunca imaginé la contundencia de su rechazo. Me dijeron que no confiaban en la estabilidad de mi novio, que era un riesgo y que no estaban dispuestos a permitir que yo tomara esa decisión en este momento. Hubo una frase que se repitió como un martillo. No querían que yo me encargara de consecuencias que ellos no veían seguras. Esa sentencia provocó que todo lo que habíamos planeado se volviera frágil de inmediato. Cuando cancelamos el viaje y el proyecto de mudanza, la conversación con mi novio fue fría. Yo intenté explicarle que lo sentía y que nunca quise prometer algo sin pensar en las consecuencias para todos. Él me miró con incredulidad y dijo: «Me hiciste creer que esto era real». Esa frase quedó suspendida y desde entonces ha costado recomponer la confianza. Entiendo su enojo, pero no logro sacudirme la sensación de que podría haber manejado la situación de otra manera. Desde entonces lo noto apagado, menos concentrado en las clases, con ganas más cortas de salir y con una tristeza que no se le va. Me parte el alma verlo así. A veces pienso en la cadena de decisiones que nos trajo aquí. Mi miedo a un conflicto mayor con mis padres, mi deseo de mantener la paz en casa y mi torpeza al no presentar el plan bajo una luz que los tranquilizara. No es excusa, pero sí una explicación que me obliga a mirar mi responsabilidad sin disfrazarla. Hay días en los que repaso mentalmente cada frase que dije y cómo la presenté. Me pregunto si fui imprecisa al explicar la seriedad del proyecto o si exageré la inmediatez de la mudanza sin haber asegurado la aceptación familiar. También pienso en alternativas que no exploré: presentar a mi novio con más tiempo, involucrarlo en reuniones familiares casuales o mostrar un plan financiero que demostrara que podríamos sostenernos. Me arrepiento de no haber previsto cómo reaccionarían mis padres. Con mi mejor amiga hablé anoche y me dijo algo que no he dejado de masticar. Escoger entre proteger a la familia y proteger tu proyecto no siempre es blanco o negro. Eso me dejó pensando en encontrar un punto intermedio, en negociar sin renunciar. Otras voces me dicen que debo priorizar mi vida adulta y aceptar el costo que eso tenga. Otras me recuerdan que las relaciones familiares también importan. Estoy atrapada entre el deseo de independencia y el miedo a romper vínculos que me sostienen. He pensado en varias estrategias concretas. Una sería pedir una conversación formal con mis padres donde explique con calma lo que significa esta relación y presente evidencias de responsabilidad, mis horarios, mis ingresos y cómo nos organizaremos para que ninguna de las dos vidas se descuide. Otra sería proponer una etapa de convivencia gradual, por ejemplo un fin de semana al mes para que los padres vean que funciona. Una tercera sería esperar hasta que él termine la universidad y entonces volver a plantearlo, con más estabilidad y tiempo para sanar la herida. En las noches me cuesta conciliar el sueño porque imagino escenarios futuros: que él se aleje porque no soporta la humillación del rechazo, que mis padres se cierren para siempre o que terminemos aceptando una relación con resentimiento subyacente. Pienso también en lo práctico: ¿cómo afectará esto a sus estudios si la desmotivación crece? ¿Cómo influye en su búsqueda de trabajo y en su autoestima? No quiero ser la causa de un retroceso en su vida, pero tampoco quiero que lo que sucedió me paralice para siempre. Me he planteado buscar ayuda profesional. La idea de terapia de pareja me parece sensata si él está dispuesto. También considero terapia individual para entender por qué elegí evitar el conflicto. Siento que tengo patrones aprendidos que me llevan a priorizar la armonía familiar por encima de decisiones personales. No estoy segura de cómo plantearlo sin que suene a un intento desesperado de arreglarlo. Quiero que sea un gesto maduro y no una prueba de que estoy obligada a reparar todo por mi culpa. A veces evoco escenas concretas para entender mejor el daño. Recuerdo cuando él guardó silencio en el sofá y dijo: «No sé si tengo ganas de creer en nada ahora». En otra ocasión me dijo con voz baja: «Supongo que era bonito pensar que podíamos planear para dos». Esas frases pequeñas han sido agujas que han ido marcando el día a día y que me retan a actuar con más responsabilidad y honestidad de ahora en adelante. He intentado imaginar las palabras exactas para hablar con mis padres sin que la conversación se convierta en una pelea. Podría decir algo como: «Entiendo sus reservas y las respeto,
Pero esto es importante para nosotros y queremos mostrarles cómo planeamos hacerlo de manera responsable. También podría ofrecerles un plazo de prueba con hitos concretos para evaluar en conjunto cómo va la convivencia. No sé si eso será suficiente, pero al menos me da una estrategia para no regalar la conversación a la defensiva. Para hacerlo más práctico, he pensado en escribir 3 guiones breves que podría usar en conversaciones clave. Uno para hablar con mis padres, otro para hablar con mi novio y uno para ofrecer a él si decide que necesita espacio. Estos guiones no son palabras mágicas, pero me ayudan a ordenar lo que quiero decir y a no dejar que la conversación se vuelva una sucesión de reproches. Hola, quería hablar con ustedes sobre algo importante. Padre, ¿de qué se trata exactamente? Es sobre mi relación y nuestros planes. No espero su permiso, pero sí su apoyo. Les traigo un presupuesto y un plan de convivencia temporal para evaluar. Madre, necesitamos tiempo para entenderlo, pero apreciamos que hayan sido responsables. Propongo una prueba de 1 mes y una revisión conjunta. Si no funciona, volvemos a repensarlo. El segundo guión es para hablar con mi novio cuando estemos listos para reparar lo que se rompió. Me imagino decir, siento que te decepcioné y lamento haberte puesto en una situación difícil. No quiero que esto sea una etiqueta permanente sobre nosotros. Quiero trabajar para recuperar tu confianza y demostrarte con hechos que esto fue un tropiezo que podemos superar. Me gustaría que él pudiera responder sin sentir que tiene que cargar la culpa o que todo depende de su perdón inmediato. Si él necesita espacio, tendría un guión para ofrecer límites sanos. Entiendo que necesites tiempo y lo respeto. Podemos acordar un periodo de reflexión con puntos concretos, mantenernos informados 1 vez por semana, buscar terapia individual y hablar en una cita semanal para revisar cómo nos sentimos. La idea es dejarle control sobre su proceso sin desaparecer ni indicar que la relación se rompe de inmediato. Además de los guiones, hago una lista práctica de pasos que puedo empezar a tomar hoy mismo: escribir la carta a mis padres y pedir una reunión formal, hablar con mi novio para proponer terapia de pareja como un gesto de compromiso, presentar documentos simples que demuestren capacidad económica parcial, como un presupuesto mensual, acordar con él un plan de comunicación para no caer en silencios largos, y buscar un mediador familiar neutro si la reunión se vuelve imposible. Quiero compartir también pequeñas estrategias para sostenerlo mientras él se recupera emocionalmente. Recordatorios afectivos sin presión, mensajes que no busquen soluciones inmediatas sino compañía, y propuestas concretas de apoyo como acompañarlo a una cafetería para estudiar juntos. Sé que a veces el alivio viene de gestos simples: traerle su merienda favorita, ofrecerme para ayudarle a organizar la agenda de estudios o simplemente estar disponible sin exigir que explique su dolor. También me hago preguntas prácticas que agradecería que me respondieran con experiencias concretas. ¿Alguien logró que los padres aceptaran una convivencia presentando un plan económico? ¿Qué argumentos resonaron más para ustedes? ¿Estabilidad laboral, madurez emocional o evidencia de que la convivencia era temporal y reversible? ¿Qué palabras usaron para pedir espacio a la familia sin cortar la relación? Respuestas con ejemplos reales me ayudarían a armar el discurso más apropiado. Por otro lado, considero que necesito trabajar en mis propias reacciones. No quiero llegar a la reunión con mis padres desde la defensiva. Quiero controlar la ansiedad y sostener el tono. Para eso pienso en ejercicios prácticos: ensayar la conversación con una amiga, escribir y volver a escribir la carta hasta que quede clara y practicar técnicas de respiración para no perder la calma. No pido valentía heroica, pido coherencia y preparación. Si las cosas se complican y mis padres no están dispuestos a dialogar, estoy dispuesta a considerar alternativas más firmes. Por ejemplo, podría plantear una mudanza temporal con amigos o encontrar un espacio compartido que nos permita mantener la relación sin romper lazos familiares. No quiero que esto parezca un castigo ni una ruptura irreversible, sino una etapa de prueba que nos permita demostrar madurez y responsabilidad. Pienso también en consecuencias a mediano plazo. Si decidimos esperar hasta su graduación, ¿cómo mantenemos viva la intención y evitamos que la distancia emocional crezca? Probablemente necesitemos un plan con hitos claros, metas académicas, pequeñas pruebas de convivencia como estancias cortas y compromisos concretos que demuestren que estamos construyendo algo. Evitar la improvisación será clave para que la espera no se vuelva fatalista. Quiero ser honesta sobre el miedo. Me aterra que él asuma que la relación fue solo una ilusión y que eso marque su percepción sobre sí mismo. Por eso creo que los pasos prácticos deben ir acompañados de palabras de validación emocional, recordarle sus cualidades, agradecer sus esfuerzos y reconocer su dolor sin buscar soluciones inmediatas. A veces basta con decir: sé que esto te dolió. No espero que lo superes de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí para acompañarte. Si alguien tiene recomendaciones de lecturas,
ejercicios de comunicación o recursos para parejas jóvenes que enfrentan rechazo familiar, agradecería que los compartan. También me interesa saber si alguien tuvo una experiencia inversa, padres que inicialmente rechazaron una relación y luego la aceptaron, y qué elementos contribuyeron a ese giro. Esas historias pueden ofrecer señales prácticas sobre lo que funciona para acercar posiciones. Con todo esto en la cabeza cierro esta entrada con la determinación de no dejar las cosas al azar. Voy a escribir la carta, a hablar con mi novio y a buscar apoyo profesional si es posible. Pido paciencia mientras lo hago. Sé que los cambios toman tiempo y requieren constancia. No prometo soluciones instantáneas, pero sí un compromiso por actuar con honestidad y con ganas de reparar lo que se rompió cuando fue posible. Hace 2 semanas tuve que cancelar los planes de mudanza con mi novio porque mis padres se opusieron rotundamente. Desde entonces él está apagado, con menos ganas de estudiar y con una tristeza que me duele en el pecho. He pensado en cartas, en conversaciones formales, en terapia y en pequeños gestos para acompañarlo, y vengo a contar cómo está él ahora y qué estoy intentando hacer para sostenerlo. Admito que estos últimos días me han parecido un examen constante de responsabilidad y paciencia. Verlo levantarse con dificultad, atender llamadas con voz neutra y posponer planes que antes lo entusiasmaban me obliga a estar atenta sin convertirme en su tutora emocional. Quiero cuidar de él sin apropiarme de su proceso. A veces tropiezo entre la culpa y la necesidad de ser práctica. Ahí trato de elegir la segunda opción porque sé que la culpa no repara, pero la práctica sí. En las mañanas se queda más tiempo apagado que antes. Antes era el que me mandaba mensajes con memes por la mañana y me preguntaba por mi día. Ahora a veces responde con una palabra o un emoji y nada más. Cuando lo veo en persona su mirada tiene un pliegue que antes no estaba. Una mezcla de decepción y desconfianza que me recuerda que nuestras decisiones no solo le afectaron a él sino que también dejaron una marca en nuestra dinámica. He intentado preguntarle directamente cómo se siente y la respuesta suele ser breve. Hay momentos pequeños que revelan su estado. El control sobre la música que antes ponía con entusiasmo ahora lo deja en silencio. Su risa es más breve y a veces surge como un eco que no termina de llenar la habitación. Evita planear actividades que impliquen compromiso a futuro. Ayer le propuse salir a caminar y él dijo que prefería quedarse en casa porque tenía que estudiar. No discutí, pero sentí que detrás de ese tengo que estudiar había tanto un deseo genuino como una barrera que se había instalado. Me he sorprendido pensando en cómo sostener a alguien en duelo por una ilusión perdida. No es duelo por una persona, sino por un proyecto compartido que ya no existe. Eso lo vuelve complejo, porque no hay una separación física o un evento que marque el fin. Hay pequeñas renuncias diarias que gradualmente convierten la relación en otra cosa. Por eso me enfoco en gestos concretos y en constancia, más que en grandes promesas. Le he escrito mensajes breves que no exigen respuesta. Estoy aquí si quieres hablar. Los dejo sin presión y espero que cuando él pueda, responda. Intenté también una conversación directa pero sin reproches. Le dije que me dolía verlo así y que asumía mi parte de responsabilidad. Le expliqué que nunca quise ilusionarlo sin sustento y que estoy dispuesta a trabajar para que lo que planeamos, si todavía lo queremos, sea con más cuidado y sin imponer plazos. Él respondió con cierta dureza, no sé si puedo volver a creer que eso sea real. Fue la misma frase que dijo al principio y reconocerla de nuevo me hizo entender que la herida no es superficial. Mientras tanto organizo microgestos que puedan ofrecer soporte sin invadir. Cocino algo que le guste y lo dejo en la casa sin anunciarlo, por si necesita un motivo para salir. Le ofrezco ayudar con apuntes o entregarle un resumen de lectura cuando está saturado. Le propongo salidas que no parezcan promesas a futuro, como un café o una exposición, y si no quiere, lo dejo. El objetivo es recordarle que la relación no se acaba por la cancelación de un plan y que lo que falló fue una previsión mal manejada, no necesariamente lo esencial de lo que somos. Reconozco mis límites. No soy terapeuta y no puedo absorber su tristeza como si fuera un remedio instantáneo. Por eso le propuse, de manera cuidadosa, la idea de consultar a alguien profesional. No lo presioné, en cambio, le dije que si él lo veía útil, yo lo acompañaría a buscar opciones. La reacción fue neutral pero no negativa. Esa neutralidad me pareció, en cierto sentido, un avance, no rechazo ni acogida plena, pero tampoco un muro absoluto. Lo que quiero evitar es que la búsqueda de ayuda se convierta en una obligación más que en una posibilidad. También he intentado reparar nuestro lenguaje interno. Cuando discutimos por la cancelación, hubo frases que marcaron. Le pedí disculpas por la forma en que presenté los planes y le expliqué las razones por las que actué así. Miedo a un conflicto mayor con mis padres y una ilusión precipitada que pensé que podíamos sostener. No busco excusas, sino transparencia. Él me escuchó,
Pero su confianza aún no vuelve. Por eso mis acciones ahora están orientadas a mostrar coherencia entre lo que digo y lo que hago. En mi propia rutina he añadido prácticas para no colapsar, caminar por las mañanas, escribir una lista de logros diarios y evitar difundir mi ansiedad en cada conversación con amigos. Mantener mi centro emocional me permite ser un apoyo más efectivo. Si yo me desboco en culpa o en llanto permanente, no puedo acompañarlo sin que la situación nos arrastre a ambos. Así que me responsabilizo de mi equilibrio emocional como parte del cuidado de la relación. He notado también señales en su entorno social. Algunos amigos han intentado animarlo con salidas y otros han sido más prudentes, dejando espacio. Un amigo en común me dijo que lo ha visto menos participativo y que está preocupado por su ánimo. Esa preocupación me moviliza, porque demuestra que lo que estoy viendo no es una percepción aislada. Me ha ayudado también a aceptar que la recuperación puede tomar semanas o meses. No hay un calendario fijo y la paciencia será una herramienta clave. En el terreno práctico, le propuse un pacto de pequeñas responsabilidades compartidas para mantenernos conectados sin presionar. No busqué que volvamos a planificar la mudanza de inmediato. En vez de eso, propuse objetivos de corta duración, organizar una tarde de estudio juntos, cocinar una cena a la semana, revisar un presupuesto conjunto sin tomar decisiones definitivas. La idea es reconstruir confianza mediante actos que demuestren compromiso sin prometer cambios de vida a gran escala. A nivel emocional, trabajo en validar su dolor. Muchas veces la gente busca minimizar el sufrimiento ajeno con frases bien intencionadas. Yo intento no hacerlo. Cuando me dice que se sintió usado o que perdió confianza, en lugar de contradecirlo le agradezco por decirlo y le pido ejemplos para entender mejor. Eso le da voz a su experiencia y evita que sienta que sus sentimientos son negados. Entender su percepción y validar su experiencia no significa estar de acuerdo con acusaciones, sino reconocer cómo lo vivió. Pregunté también a mi círculo cercano cómo manejaron situaciones similares. Recibí varias respuestas útiles. Algunos recomendaron poner límites claros con los padres, otros aconsejaron esperar a más estabilidad, y varios insistieron en la necesidad de terapia. Lo que más resonó fue la recomendación de actuar con coherencia, es decir, que las palabras y los hechos vayan a la par. Eso implica, por ejemplo, no prometer convivencia hasta tener un plan que demuestre responsabilidad. Un punto delicado ha sido el contacto con mis padres. Evito involucrarlos directamente en cada pequeño conflicto con mi novio porque temo que eso convierta el problema en un triángulo tóxico. No quiero que mis padres sean ariete ni que él sienta que su dolor se convierte en una herramienta para vencer una discusión. Siempre que he necesitado hablar con ellos, he tratado de hacerlo desde la calma y con claridad, exponiendo que mi deseo no es confrontar sino explicar y buscar una vía intermedia. Por ahora mantengo la comunicación con mesura. En el plano de la autocrítica, me repito que la timidez ante el conflicto no me exime de responsabilidad. Entiendo que mi decisión de no enfrentar a mis padres con más firmeza contribuyó al desenlace. Por eso ahora ensayo un discurso más asertivo que no sea agresivo, explicar lo que deseo, ofrecer pruebas de responsabilidad y proponer un periodo de prueba con hitos que permitan evaluar la convivencia sin asumir riesgos irreversibles. Busco un equilibrio entre mi necesidad de mantener la relación familiar y la de construir mi vida adulta. He intentado además crear pequeños rituales que nos recuerden que la relación importa. Un domingo por la tarde le envío una foto de algo que sé que le interesa o preparo una playlist con temas que nos gustan. No son grandes gestos románticos. Son recordatorios de que sigo presente y de que no he decidido cerrar la puerta a lo que fuimos. Estos gestos no curan la herida, pero ayudan a mantener una línea de comunicación afectiva que, con suerte, permitirá que la confianza regrese gradualmente. Sé que es posible que esto no funcione, y me preparo también para ese escenario. Si él decide que la distancia es la opción, aceptaré la decisión con respeto y buscaré formas de sanar. No quiero amenazar con un adiós para provocar una reacción. Quiero que si hay un final, ocurra con dignidad y sin culpas destructivas. Por ahora, sin embargo, sigo apostando por la posibilidad de reconstrucción mediante actos concretos y paciencia sostenida. Empecé a anotar en un cuaderno las pequeñas señales de mejora o deterioro para no depender solo de una sensación. Registro si salió a clase, si habló con amigos, si respondió mensajes o si tuvo algún gesto negativo como cancelar planes. No lo hago con intención de vigilarlo, sino para tener datos que me permitan entender si hay una tendencia o si se trata de altibajos normales. Cuando comparto estas observaciones con él intento hacerlo desde la empatía y con voluntad de acompañar, no de juzgar. Hicimos una lista de actividades que podríamos retomar sin comprometer el futuro. Cocinar juntos una vez a la semana, estudiar en la misma mesa un par de tardes y revisar una película que ambos queríamos ver. Pequeños anclajes que no suponen una mudanza pero que mantienen el hábito de compartir tiempo.
Le pedí que, si se sentía cómodo, me avisara un día antes si quería compañía. Eso le da control y evita que se sienta invadido. Cuando me pide espacio, lo respeto, pero le confirmo que seguiré disponible. En cuestiones prácticas, armé un borrador de presupuesto sencillo que podríamos presentar a mis padres como ejemplo de responsabilidad. Incluye los gastos fijos estimados, una lista de prioridades y una propuesta de ahorro para emergencias. No es un plan perfecto, pero funciona como prueba de que pensamos en lo económico y no lo hicimos por romanticismo imprudente. Si se lo presento a mis padres, quiero que vean números concretos que expliquen cómo nos organizaremos sin recaer en promesas vagas. También conversé con un orientador universitario para pedir referencias de servicios de apoyo emocional. Me recomendaron sesiones breves de terapia y recursos grupales para jóvenes en transición. Esa información la compartí con él como una posibilidad, no como una imposición. Le dije, si te parece, puedo hacer una primera llamada y ver opciones, si no, me dices. La iniciativa fue mía para quitarle el peso de investigarlo mientras él está bloqueado. He pensado mucho en la comunicación con los padres y evito que sus opiniones se conviertan en una sentencia definitiva sobre nuestra capacidad. Cuando hablo con ellos intento no repetir frases que puedan sonar acusatorias hacia mi novio. En su lugar, presento hechos y propuestas. Suelo decir, entiendo su preocupación. Por eso hemos armado este presupuesto y proponemos una etapa de prueba. No siempre respondieron de la manera que esperaba, pero la claridad reduce la posibilidad de malentendidos. Otra cosa que he aprendido en este proceso es a separar el afecto de la solución. Amar no siempre significa dar la respuesta perfecta. A veces implica acompañar sin arreglar, sostener sin prometer y ser prudente en el ritmo. Esa idea me ayudó a calmar la ansiedad por tener que arreglarlo todo ya mismo. Le propongo acciones y acepto que la decisión final es algo que él también debe construir. En la parte más íntima de la relación, he tratado de preguntarle por recuerdos felices juntos para recordar que no todo se terminó. No como una manera de borrar la herida, sino para balancear la narrativa. Hay cosas buenas que merecen ser preservadas. Le doy espacio para recordar esos momentos sin presionarlo a sacarnos una conclusión apresurada sobre el futuro. A veces esos recuerdos surgen de manera natural y sirven como ancla afectiva. En cuanto a mi propia culpa, trabajo con una técnica sencilla. Cada noche escribo 3 cosas que hice bien por la relación, por pequeñas que sean. Esa práctica evita que la culpa sea el único motor de mi accionar. Si no puedo enumerar 3 cosas buenas, me concentro en un gesto concreto para el día siguiente. Ese enfoque me mantiene orientada hacia la acción y me ayuda a no quedarme atrapada en la autoincriminación. Por último, quiero dejar claro que estamos hablando de un proceso que puede incluir altibajos. No espero una línea recta de progreso y tampoco pretendo que todo vuelva a ser como antes en un mes. Sin embargo, si soy constante y demuestro coherencia, creo que podemos reconstruir parte de la confianza perdida. Si algún día las señales indican que la relación no puede sostenerse, enfrentaré esa realidad con la misma responsabilidad con la que tomé la decisión inicial de priorizar mi entorno familiar en aquel momento. Hace semanas cancelamos los planes de mudanza por la oposición rotunda de mis padres. Desde entonces he intentado acompañar a mi novio sin invadir su proceso, proponer gestos concretos y ordenar pasos prácticos para recuperar la confianza. En esta entrada cuento cómo avanzamos, la terapia que empezamos, la frase que usé con mis padres y qué pasa si no logramos recomponerlo. No puedo escapar del momento en que decidimos probar terapia de pareja. Fue una de esas decisiones que suenan formales cuando las dices en voz alta, pero que se sienten pequeñas y concretas en la práctica. Le propuse la idea una tarde en que estábamos sentados en el sofá con la televisión de fondo, sin mirar realmente la pantalla. Le dije, ¿probamos terapia? No como una condena, sino como un espacio para entendernos mejor. Hubo un silencio, luego un ok breve, que para mí fue lo suficiente para empezar. La primera sesión fue rara en lo cotidiano y sorprendentemente útil en lo puntual. Entramos nerviosos, con preguntas simples sobre qué podía salir mal y dudas sobre si la terapia no sería solo otro trámite. La terapeuta nos recibió sin dramatismo y nos explicó que nuestro objetivo no era arreglar algo en una hora, sino identificar patrones y aprender herramientas concretas para comunicarnos. Eso nos alivió. Empezamos con ejercicios sencillos. Hablar 5 minutos sin interrupciones sobre cómo nos sentíamos y practicar la escucha activa sin interrumpir. Una victoria mínima que comparto aquí porque me pareció importante. En la segunda semana de terapia, durante una discusión en la que él empezó a acusarme indirectamente, en lugar de escalar yo pude recuperar el método que nos enseñaron y repetir lo que él dijo antes de responder. Esa pausa evitó que se transformara en reproche puro y nos permitió aclarar una intención.
Para él fue una señal de que estaba poniendo en práctica algo real y para mí fue una confirmación de que podía actuar diferente. No fue un gran salto, pero sí un avance tangible que nos dio ánimo. Al mismo tiempo, trabajé en una conversación que había prometido a mis padres, una exposición tranquila y con evidencias de responsabilidad. La frase que decidí usar no fue una defensa ni una súplica, fue una afirmación con límites y con explicación. Dije algo parecido a: comprendo sus reservas y las valoro, pero yo también tengo derecho a construir mi vida. Les propongo una etapa de prueba con objetivos claros, un presupuesto, responsabilidades definidas y una revisión conjunta cada mes para evaluar cómo avanza la convivencia. No fue magia, pero les dio un marco para observar sin dictar. Durante ese proceso, aprendí a definir límites de una forma que no sonara imperativa. Evité frases que acusaran y opté por enunciados en primera persona que mostraran intención. Yo necesito, en lugar de ustedes deben. Además, ofrecí un mecanismo de control para ellos, una cláusula de prueba de 3 meses con revisiones y la posibilidad de retroceder si aparecían problemas reales. Al ofrecerles seguridad y alternativas, la conversación dejó de ser una guerra por control y se volvió un ejercicio de evaluación compartida. También tuve que enfrentar la posibilidad de que, a pesar de nuestros esfuerzos, la relación no pudiera recomponerse. Hablamos sobre escenarios posibles, que logremos recomponer la confianza con terapia y tiempo, que necesitemos una pausa temporal para recalibrar, o que decidamos poner distancia con respeto. Acordamos una regla práctica: si a los 3 meses no vemos señales de avance sostenido en la relación, consultaríamos nuevamente sobre el camino a seguir. En lo cotidiano, mantuvimos los rituales pequeños que habían funcionado: cocinar juntos una vez a la semana y cuidar de proyectos compartidos sin convertirlos en promesas finales. La terapia nos dio herramientas para sostener conversaciones difíciles sin que degeneren en una lista de culpas. Aprendimos a pedir tiempos y a respetarlos. Por ejemplo, si uno de los dos necesita 48 horas para procesar una herida, el otro acepta ese tiempo sin interpretarlo como rechazo. No siempre lo cumplimos, pero la intención clara redujo muchos malentendidos. Compartí con la terapeuta la dinámica con mis padres y pedí estrategias concretas para manejar la intervención familiar sin que se convierta en una variable que domine la relación. Ella sugirió mantener una comunicación estructurada con los padres, reuniones acotadas, con agenda y objetivos claros, y evitar que cada desacuerdo privado se transforme en una consulta familiar. Esa idea me pareció clave para no convertir la relación en un tema permanente en la mesa familiar. En paralelo, ensayé una frase que me serviría como límite sano cuando mis padres intentaran ejercer control. No fue una línea agresiva, fue una declaración de autonomía. Aprecio lo que dicen y lo tengo en cuenta, pero necesito que confíen en que estamos probando con responsabilidad. Les invito a acompañarnos en la evaluación y a evitar juicios definitivos que no ayudan a construir. Dije esa frase en una reunión y noté un quiebre en la dinámica. Las intervenciones se volvieron menos inmediatas y hubo más preguntas orientadas a entender que a imponer. Hubo momentos en los que el progreso fue mínimo y eso nos obligó a mirar la posibilidad de un cierre con dignidad. Nos dijimos con sinceridad que amar no implica mantener una relación que dañe a cualquiera de los dos. Hablamos sobre cómo sería un proceso de separación responsable, comunicar con honestidad, evitar manipulaciones y procurar espacios para curar. Pensar en esa posibilidad sin dramatizar nos dio libertad para intentar reconstruir sin la presión de un resultado obligatorio. En términos de resultados concretos, la terapia nos dio 3 cambios palpables. Primero, mejoramos la forma en que nos escuchamos. Aprendimos a verificar lo que el otro dijo antes de responder. Segundo, adoptamos pequeños acuerdos operativos, como revisar el presupuesto juntos una vez cada 2 semanas. Tercero, empezamos a identificar gatillos, palabras o actitudes que disparaban defensas y que ahora evitamos o manejamos con aviso previo. Esos cambios no resolvieron el dolor de un día para otro, pero crearon una base más estable para conversar. Al cabo de 2 meses noté una mejora en su ánimo, aunque con fluctuaciones. Volvió a proponer algún plan pequeño, apareció una risa más larga en una tarde y aceptó participar en una salida con amigos. Esas señales fueron suficientes para mantener el proceso. También hubieron retrocesos, días en los que el recuerdo de la cancelación lo anclaba de nuevo en la tristeza. En esos momentos, aplicar lo que aprendimos en terapia nos permitió atravesar el episodio sin fracturarnos por completo. Quisiera ser honesta y decir que todo esto garantiza un final feliz. No lo garantiza. Lo que sí hizo la terapia y las conversaciones con mis padres fue ofrecernos herramientas para decidir con más claridad. Si al cierre de nuestro periodo de prueba no se sostiene una convivencia saludable, estoy dispuesta a priorizar el bienestar emocional por encima del ideal compartido.
Eso no sería una derrota, sería una decisión consciente. Si llegamos a un punto de cierre, planeo hacerlo con respeto, comunicar sin ataques, explicitar los motivos de forma clara y tomar medidas para que el proceso no derive en resentimientos eternos. Si por el contrario la reconstrucción prospera, tendremos la ventaja de haber probado nuestras capacidades de diálogo, organización y gestión de conflicto antes de dar un paso mayor como la mudanza. En ambos escenarios, la palabra clave es coherencia, comportarnos de acuerdo con lo que decimos y con lo que proponemos en la práctica. Además, incorporé prácticas personales que me ayudan a sostener el proceso, escribir lo que siento para ordenar la cabeza, mantener rutinas de sueño razonables y pedir retroalimentación honesta a una amiga que me conoce y no me juzga. Estas pequeñas acciones me permitieron no transferir mi ansiedad a cada conversación con él o con mis padres. También buscamos recursos externos. Un taller de resolución de conflictos nos dio ejercicios prácticos para aplicar en casa y algunos libros de comunicación ayudaron a enmarcar lo que estábamos aprendiendo. Fue útil ver que no éramos los únicos con este tipo de crisis y que hay herramientas concretas para manejarla. En lo concreto, hubo ejercicios simples que marcaron la diferencia. Uno consistió en establecer una regla de espera. Cuando uno de los dos se siente herido, se pide un tiempo de 48 horas antes de intentar una conversación sobre el tema, salvo que exista una urgencia práctica. Ese tiempo sirve para que la emoción baje su intensidad y para poder traer ejemplos concretos en lugar de generalizaciones. Implementar esa regla nos evitó varias discusiones nocturnas que no llevaban a nada productivo. Otro ejercicio fue el del acuerdo de pequeñas pruebas. Definimos tareas concretas, como organizar una tarde de estudio sin interrupciones o cocinar la cena sin reproches, y las marcamos en un calendario compartido. Cada vez que completábamos una prueba, lo registrábamos y lo comentábamos en una sesión breve. Esa retroalimentación positiva, aunque modesta, fue clave para que la confianza no dependiera solo de grandes promesas sino de actos repetidos. La terapeuta también nos propuso un ejercicio para comunicar necesidades sin culpas. Lo llamaba Satisfy-Request, formular primero la emoción y luego una petición concreta. Por ejemplo, me siento insegura cuando no me explicas por qué cambias un plan. Necesito que me digas con anterioridad si vas a cancelar. Al decirlo así, la petición alejaba la carga acusatoria y abría la posibilidad de negociación. Practicar este formato nos ayudó a bajar la defensiva en momentos de tensión. En cuanto a la familia, una decisión estratégica fue limitar la cantidad de información que compartíamos en tiempo real. Antes de la crisis, cualquier discusión o avance se convertía en un tema familiar al día siguiente. Aprendimos a filtrar, discutíamos primero entre nosotros y luego, si era necesario, compartíamos con la familia lo que tenía sentido informar. Este criterio redujo la sensación de que la familia fuera el juez permanente de cada paso. También fue relevante acordar quién sería el portavoz cuando era necesario hablar con mis padres. Decidimos que quien tuviera la mejor disposición para exponer el tema lo haría, y que el otro acompañaría sin intervenir. Esta regla evitó que una discusión privada se convirtiera en una pelea pública en la que cada uno reprodujera su versión delante de terceros. Un punto práctico que nos alivió fue ordenar las finanzas en hojas simples, sin lenguaje técnico. Hicimos una lista de gastos fijos, proyecciones conservadoras de ingresos y un fondo de emergencia. Mostrar esos números a mis padres no los convirtió en fans instantáneos, pero sí les permitió ver que no nos movíamos por romanticismo vacío. La transparencia económica fue un gesto de respeto que minó parte de su desconfianza. Las conversaciones difíciles con mis padres fueron muchas y ninguna fue fácil. Hubo lágrimas, preguntas incómodas y silencios largos. En un momento mi padre me pidió que considerara el impacto de la decisión en la reputación familiar. Fue una frase dura y me dolió, pero la procesé y volví a proponer mecanismos de control y evaluación. A veces no conseguimos una respuesta cálida, pero sí la posibilidad de mantener el diálogo abierto en términos más prácticos. Fue inevitable pensar en cómo explicarle al resto de la gente que la relación estaba en una etapa de prueba. Elegimos comunicar con honestidad sin entrar en detalles íntimos, decir que habíamos decidido posponer la convivencia y que estábamos trabajando en la confianza y la organización. Esa franqueza redujo rumores y evitó que interpretaran la pausa como algo dramático. También hubo momentos de autocuidado importantes para mí. Empecé a retomar actividades que me conectaban con mi centro, correr por la mañana, leer un par de páginas cada noche y quedar con amigos que me ofrecieran compañía sin consejos no solicitados. Esos anclajes personales fueron vitales para no sobrecargar la relación con expectativas imposibles. En el tramo final de nuestro tiempo de prueba evaluamos los resultados con claridad. Revisamos las metas, cumplimiento del presupuesto, estabilidad emocional relativa y capacidad de diálogo sin recriminaciones cotidianas.
En la revisión tuvimos notas positivas y áreas pendientes. Decidimos extender un mes más la prueba en un formato acotado para ver si la tendencia positiva se consolidaba. Esa decisión fue tomada con responsabilidad y con un criterio común, no por impulso. Reflexiono sobre la frase que mencioné antes y que fue útil con mis padres: no busco permiso, busco acompañamiento crítico. Me permitió plantear las cosas desde la adultez y recordar que la convivencia, si llega, debe construirse acompañada pero no delegada. A partir de ahí, las conversaciones con mi familia ganaron en tono y en foco. Si al final de este proceso la convivencia no se sostiene, mi prioridad seguirá siendo la salud emocional. Una separación responsable no es un fracaso moral, puede ser una decisión madura. Me preparo para esa posibilidad trabajando con la terapeuta en cómo comunicarla y en cómo ofrecer espacios de sanación para ambos. Por ahora, la situación ha mejorado lo suficiente para que sigamos investigando nuestro camino con más calma. No tengo la certeza absoluta, pero sí evidencia de que, con herramientas, los patrones pueden cambiar y que hablarlo me ayuda a ordenar y a recibir perspectivas que me resultan útiles. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, suscribirte, compartir y comentar. Gracias por tu atención.